Continuamos entonces con nuestro tema, queridos hermanos, la acción de gracias. Eh, modo de recordatorio, recuerden que lo que estamos viendo es una vida de adoración. Hemos visto que es la adoración en el concepto bíblico y esta adoración fluye, ¿no? Se manifiesta, se expresa a través de canales y a través de medios. Y nos hemos centrado en tres medios por los medios por los cuales podemos expresar nuestra adoración al Señor, a nuestro Rey y Dios. Y es la alabanza, que ya la vimos. Eh, la alabanza no es otra cosa que la expresión, expresar, ¿no? Las grandezas de Dios, ¿sí? Su hermosura, su grandeza, su majestad, ¿no? Y eso lo hacemos sea a través de una oración o a través de cantos, ¿ya? Esa es la forma más práctica, pero también puede manifestarse a través de expresiones corporales, ¿no? Pero las más importantes de la alabanza son la oración y el canto, ¿no? Ahora, pueden haber oraciones cantadas también de alabanza, ¿no? Y obviamente la semana pasada entramos a lo que es la acción de gracias, que es el otro canal por el cual se manifiesta nuestra adoración. Entendiendo lo que hemos venido diciendo, que la adoración también es una expresión, es nuestra reacción ante la grandeza de la persona de Dios y ante la grandeza de sus obras, pero sobre todo a sus obras, la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Eh, si ustedes se han dado cuenta, hermanos, nuestro énfasis ha estado siempre en la obra del Señor Jesucristo, ¿no? Recordando que la obra del Señor Jesucristo no es exclusiva del Señor Jesucristo, sino que es el Padre actuando a través de Jesús y es el Espíritu Santo revelándonos esa obra. Por lo tanto, la obra de la cruz no es otra cosa que la manifestación de salvación del Dios triuno, ¿ya? Eh, la redención, la salvación no es exclusiva del Hijo, es la obra del Dios triuno, ¿ya? Por lo tanto, nuestra adoración, reaccionamos con adoración hacia el Dios triuno, ¿ya? Ahora, ¿por qué nos enfocamos muchas veces más en Jesús? Porque es Jesús quien muere, ¿no? Quien da su vida, quien se encarna, quien muere y quien resucita, ¿ya? Pero eso no significa que nuestra adoración es exclusiva para Jesús, ¿ya? Por supuesto que no, es para el Dios triuno. Eso es lo muy importante recordarlo y aclararlo, ¿ya? Pero hemos estado enfocándonos en la obra del Señor Jesucristo, hermano, y yo espero con todo el corazón que nuestras enseñanzas, el tiempo que hemos estado juntos, nos haya animado a enfocarnos de una forma más apasionada en la obra del Señor. Y digo apasionada porque, como hemos visto, el Señor merece que le amemos con todo el corazón, que le adoremos con todo el corazón, que le alabemos con todo el corazón. Estamos viendo ahora, y lo vamos a seguir viendo, que tenemos que darle gracias con todo el corazón. Y luego vamos a ver a servirle con todo el corazón, ya, porque esa es la idea. Dios busca nuestro corazón, lo más profundo de nuestro ser, aquella realidad más, valga la redundancia, esa realidad más real nuestra, ¿sí? Es lo que Él se merece. Él no merece una pantalla, Él no merece una carita, todo lo contrario, eso lo ofende. Entonces, todo lo que venga del corazón, esa es la idea de la palabra del Señor. Y, y espero con todo el corazón, siguiendo con el corazón, que, que todo lo que hemos estado estudiando avive nuestro, nuestra pasión por el Señor, por nuestro Dios, eh, y que nuestras vidas puedan expresar esto, ya, porque soy muy sincero, hemos estado hartas horas, muchas horas estudiando, ¿no? Durante este año. Ya se nos acaba el año. Vamos a terminar nuestro año gracias al Señor. No me recuerdo, hermano Marcelo, ¿cuándo comenzamos? ¿Fue a principios de año? ¿Se recuerda usted o no? No, no.
Perdón, rebobinar. empezamos el año antes pasado, por ahí por agosto, septiembre del año 2000. Joder, hermano. Wow. Sí, Sí, hermana, cuando... tiene que saber porque ella se ingresó al segundo estudio. Claro, sí. No tiene, si es que no me equivoco, tiene que haber sido septiembre, porque Sí, por ahí. claro, septiembre del Sí, año. más o menos, más o menos. Sí. Ustedes estaban recién empezando cuando yo... Llevamos una clase llevamos cuando Sí. usted ingresó. Sí, fue más o menos, porque después como, yo me recuerdo que después ya vino el invierno, después como que ya empezó el invierno y yo me cambié de pieza, yo estaba en una pieza y después me cambié. Sí. Uy, pero Claro. tanto tiempo. Wow, sí, estoy de una pieza, yo pensé que había empezado este año. Bueno, No. Gracias a Dios. eso es un buen signo, ¿no? Le agradezco al Señor Gracias, por eso, un buen Señor, signo. gracias, Significa que no. Señor. Oiga, acuérdese que el estudio de Efesios duró 2 años ya en Iquique. Sí, sin lugar a duda. Y bueno, es maravilloso que se extiendan los estudios bíblicos, Sí, ¿no? Sí, gracias, Señor. Así que, Porque gloria a Dios por eso. cuando son más extendidos, se profundiza más. De todas maneras, No, ¿no? y que usted nos da la bendición de que poder salir de las dudas al tiro, pues no. Entonces eso igual va alargando, pero es que es necesario. Totalmente. Es la idea, ¿no? Así comenzamos con esa visión. Sí, nuestros estudios no son para ser envasados, ¿no? Aunque gracias al Señor y gracias al Señor por nuestro hermano Jairo, que él nos permite, que él puede editar, ¿no? Y lo edita por eso, porque nuestros estudios no son para estar envasados, son para tener una convivencia entre nosotros. Bienvenida mi hermana María, bienvenida mi hermana Virginia, bienvenido mi hermano Daniel Ulloa, aquí más vi por ahí, hermana Laurita también creo. Muy bienvenidos, hermanos. Seguimos entonces con nuestra acción de gracia. Estaba haciendo un comentario de que espero siempre en el Señor, y yo sé que el deseo también de ustedes, de que todo esto nos signifique tener un avivamiento a nuestro fuego por Dios, por su gloria, por su nombre, y sobre todo de poder aprender a vivir mirando la obra de Dios por nosotros, una obra tan maravillosa, tan gloriosa, ¿no? Y que eso sea lo que inspire todo, ¿no? Terminamos hablando de las emociones en la alabanza, espero que se recuerden de la semana pasada, donde explicamos claramente que las emociones no están a un lado. ¿Ya? Dios es honrado cuando con una profunda emoción lo alabamos, ya con una profunda emoción expresamos nuestra alabanza a Él. ¿Ya? Si la emoción no está mal, la música no está mal, cuando están en el lugar que les corresponde, ¿no? Y ahora con la gratitud es lo mismo. Así que vamos a ir a un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Por ejemplo, vimos que en Filipenses, ¿no? 4:6 dice, por nada estén afanosos, si no sean conocidas sus peticiones, ¿sí? Con acciones de gracia, ¿no? Y ya el término acciones, nos está hablando que la gratitud no es solo un sentimiento, ¿sí? Es algo que se siente, pero que también debe expresarse, manifestarse. No es la idea ante la grandeza de los dones de Dios, no es solo decir, yo estoy agradecido, no, es expresarle la gratitud al Señor. Por eso el término acciones de gracias, la gratitud expresada en acciones, ya que eso es muy, pero muy importante asimilarlo en nuestras vidas, hermanos. Sí, eso de cuando hay un hermano que dice, no, yo voy en la micro, voy agradeciendo al Señor, me levanto en la mañana y agradezco al Señor, me acuesto y agradezco al Señor. Eso es maravilloso, hermano, eso es, ¿ya? Y que cada vez en nuestra vida la acción de gracias se vaya manifestando. Dios no se aburre, no se cansa de escuchar nuestro gracias, Señor. Siempre y cuando sea del corazón, ¿ya? Y no un mero canto. Entonces, al igual que con la alabanza, la acción de gracia tenemos que siempre verla como una expresión, es algo que se expresa, ¿ya? Muy bien, obviamente se puede expresar externamente, se debe expresar a través de actos
concreto, pero también el Señor escucha nuestra mente, escucha nuestro corazón, cuando sin hablar podemos orar, ¿sí? O podemos también cantar en nuestro corazón un canto silencioso, pero que expresa la gratitud al Señor, ¿ya? ¿Por qué? Porque la idea de Dios es que nosotros entendamos, conozcamos, comprendamos su obra a través del Señor Jesucristo en favor nuestro. Porque, amados, desde la obra del Señor se manifiestan todos los otros dones que Dios nos pueda dar. ¿Sí? Jesús es la razón de que Dios nos bendiga. ¿Sí? Jesús es la razón, su obra es la razón de que seamos sus hijos y que porque gracias al Señor Jesucristo somos sus hijos, porque somos sus hijos, ya Él nos bendice de gran manera, ¿ya? Entonces, lo primero es una acción, no tenemos que olvidarnos, la gratitud tiene que expresarse. Lo otro que vimos, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 5:18, dice que agradezcamos en todo, y tal vez eso no ocupamos un ratito la semana pasada, ¿no? Porque no siempre es fácil darle gracias a Dios en toda circunstancia. Ya, no es fácil, y lo vimos, ¿no? Nuestra hermana Miriam expresó también de una forma muy clarita lo que ocurre cuando uno está, y muchos de nosotros hemos experimentado algo similar, ¿no? De cuando estamos en un momento difícil, y también veíamos que la idea del Señor es que nosotros entendamos que Él lo sabe, que Él lo comprende. La hermana Sandra también hizo un comentario, me recuerdo, ¿ya? Y hay veces que no van a hacer la acción de gracias, ¿sí? Pero como hijos de Dios, tenemos que entender que esos son momentos en que nos brota. Pero también tenemos que recordar siempre que no depende de un sentimiento, sino de entender, o sea, de decir, wow, Señor, gracias por esto, porque tal vez no lo estoy sintiendo acá, ¿cierto? En una emoción, pero sí, nace de mi corazón, porque estoy entendiendo tu don, ¿sí? Tu beneficio, tu regalo. Yo les compartía, sí, que hay veces que estamos en una situación en que sencillamente nos encontramos con que aparentemente no hay razones para agradecer. Y la verdad es que eso es un error. Nosotros nos autoengañamos, que no haya en algún momento, no haya una razón para agradecer. Siempre hay razones. Por eso, en Efesios 5:20 dice que tenemos que agradecer al Señor siempre. Siempre, en todo momento, tenemos que estar agradeciendo, ¿sí? Pero la idea del Señor es que digamos, gracias, Señor, y que si el Señor nos interroga y nos pregunta, muy bien, hijo, qué bueno, hija. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué me estás dando gracias? Entonces, que nosotros sepamos por qué estamos agradeciendo. Esa es una acción de gracias inteligente y es la que el Señor merece, ¿no? Entonces, gratitud en todo momento, gratitud en todo, y la idea en todo es por todo también, ¿no? Es la idea del Señor, aún por aquellas cosas malas. ¿Ya? Y aquí, como lo decíamos, son las situaciones más difíciles en las cuales nos cuesta dar gracias, pero queridos y amados hermanos, a medida que uno va avanzando, llega un momento en que es capaz de hacer esto. Señor, te agradezco incluso por esos momentos tan tristes de mi vida. Ya, en el momento no lo entendí, pero hoy día miro para atrás y no tengo nada más que decirte gracias. Gracias porque tal vez todavía no entiendo por qué lo permitiste, pero gracias porque estuviste ahí. ¿Sí? Esa es la idea, ¿no? Porque nunca el Señor nos prometió que íbamos a entender todo. Pero lo que sí logramos entender es que Jesús estuvo ahí. Es que Dios estuvo ahí. ¿Ya? No quisiera volver a pasar eso jamás en mi vida. ¿Ya? Porque fue algo tan terrible lo que me ocurrió, Señor. Pero yo te agradezco. Tal vez no por el hecho, por lo que ocurrió, pero sí te agradezco porque estuviste conmigo. Su presencia, su favor a favor de nosotros. Esa es la idea, ¿no? La idea de que podemos agradecer al Señor en todo y por todo y también en todo momento. Colosenses 1:12 dice que tenemos que hacerlo con gozo, dar gracias al Señor con gozo, con alegría, ¿ya? Y aquí el gozo no es solo una mera emoción, hermanos, ¿ya? La idea es hacerlo ya con algo
que es estable en nosotros. Ese es el fruto del Espíritu, ¿no? Y no siempre, vuelvo a decir, vamos a ser capaces tal vez de dar gracias a Dios con gozo. Pero hermanos, por eso es tan importante. Los quiero llevar a este punto. Si yo soy consciente de lo que me pasa, lo que pasa en mi vida, yo me voy a dar cuenta de que la mayor parte de mi vida no ha sido tristeza, no ha sido agonía, no ha sido problema, no ha sido crisis. ¿Sí? Pero nosotros los seres humanos tendemos a enfocarnos, por naturaleza humana, tendemos a enfocarnos en las cosas malas, en los momentos malos. ¿Sí? Me van a tener que dar un minutito. Esto no es relleno por si acaso, pero para que lo busquen. ¿Sí? Por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 7. Colosenses 2:7. Sí, por Dice, favor, hermano. arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Gracias, hermano Marcelo. Ese versículo, mis queridos hermanos, nos muestra cuál es la idea de Dios, ya manifestada, ¿cierto?, por Dios Espíritu Santo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que tenemos que dar gracias con abundancia, abundantemente. ¿Sí? O sea, nuestra acción de gracias tiene que ser abundante. Y esto es re importante, mis queridos hermanos, porque, como les estaba diciendo, nosotros por naturaleza tendemos a enfocarnos en los malos momentos. Pero cuando entendemos que la mayor cantidad, el mayor porcentaje de tiempo, no estamos en situaciones malas, ya, excepto que por voluntad de Dios ya llegue un momento, hay hermanos que han entrado en una enfermedad, ya que ha durado tiempo, ya, eso es otra situación, ¿no? Pero en general estoy hablando. Y aún así, si uno, como lo vamos a ver después, medita en su vida y con la ayuda del Espíritu Santo logra descubrir lo que Dios ha hecho por uno y que sigue haciendo por uno, uno siempre va a tener razón para dar gracias abundantemente. ¿Ya? Por eso, la idea del Espíritu Santo es que entendamos que si estoy bien hoy, debo aprovechar ese momento para agradecer a Dios abundantemente. ¿Ya? Son esos momentos que yo tengo que aprovechar, son los momentos oportunos. El momento de oportunidad es muy importante en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, orando en todo tiempo, ¿no? Y eso no significa que vamos a estar orando las 24 horas del día, ¿cierto? Y cada hora, en cada minuto, en cada segundo, no. Eso significa tiempo oportuno. La idea es, oren en todo tiempo oportuno. O sea, si se les da un tiempo libre, ahí tienen que decir, ¿qué voy a hacer en este tiempo libre? Bueno, orar, ¿sí? Orar. Puede eso ir mezclado con la lectura de la palabra, en fin, es conversar con Dios en todo momento oportuno. La idea del Señor es que nosotros no dejemos perder, no perdamos tiempo. Ya, el apóstol Pablo también dice por ahí en una de sus cartas, ¿no?, que el tiempo es corto, ya, dice que tenemos que, aprovechando, ¿cierto? Tenemos que aprovechar muy bien el tiempo, ya, y obviamente, tiempo oportuno. Bueno, la acción de gracias, la alabanza, son en esos momentos de tiempo oportuno en que tenemos que expresar abundantemente gratitud al Señor. Ahora, ¿cuál es la razón bíblica para que nosotros agradezcamos al Señor? Si nosotros nos enfocáramos en la mentalidad humana, la humanidad natural, lo más probable es que buscaríamos miles de excusas para no dar gracias. Tendríamos muchas razones para no dar gracias. ¿Ya? Uno no le daría gracias ni a la vida, como diría Violeta Parra, ¿ya? Porque mi vida creo que sería tan negativa que, vuelvo a decir, ni gracias a la vida de Violeta Parra me ayudaría, ¿no? Que la mujer creó esa canción muy bonita, ¿no? El enfoque estuvo pésimo, eso sí, creo que esa canción tendría que haber estado, bueno, haberse dedicado al que es la vida, ¿no?
Pero por lo menos en la letra de esta canción ella expresa gratitud, ¿no? Ahora, con mayor razón nosotros, los hijos del Señor, que conocemos la realidad espiritual, la realidad trascendente, la realidad que va a la eternidad, ¿ya? Entonces, la idea del Señor es que seamos capaces de reconocer, de darnos cuenta. Pero para eso, hermanos, para que nuestra acción de gracias sea efectiva, sea en toda situación, ¿ya? Sea en todo momento, sea con gozo. Ya Colosenses 1:12 también habla de que tiene que nacer del corazón, o sea, de lo más profundo del ser, algo con profunda sinceridad, ¿no? Que exprese lo que yo soy desde lo más profundo de mi ser hacia afuera y abundantemente. Para que mi acción de gracia tenga todas estas cualidades, debo enfocarme en meditar. Debo dedicar tiempo a meditar. ¿A qué me refiero con meditar? A pensar, ¿sí? Es a dejar un tiempo donde yo pueda decir, a ver, ¿tengo razones para agradecer a Dios o no las tengo? ¿Sí? Y recuerden que Dios ama la sinceridad. Dios prefiere que un hijo suyo y una hija suya le digan, ¿saben qué, Señor? No encuentro razones para darte gracias. Estoy tan mal que no tengo ninguna razón para darte gracias. ¿Es por qué? Porque su visión, sí, se ha vuelto oscura por la situación. Se ha oscurecido su visión. Pero está siendo sincero. Está siendo sincera con Dios. Entonces, Dios no es ofendido en eso. Lo que sí el Hijo de Dios y la hija de Dios tienen que hacer es pedirle al Señor, decir la segunda parte, después de decirle, Señor, la verdad es que estoy tan mal que en estos momentos no tengo ninguna razón por darte gracias. ¿Ya? Pero eso tiene que ir de la mano de decirle, pero Señor, te pido que abras mis ojos. Abre mis ojos. ¿Sí? Llévate la niebla que oscurece mi vista. Permíteme ver. Permíteme mirar. Quita esta oscuridad que me impide ver tantas razones por las cuales sí puedo darte gracias. Santiago, el capítulo 1 dice que todo don perfecto, toda buena dádiva, o sea, todo lo bueno que usted ha recibido, según Santiago, proviene del Padre de las Luces. ¿Tiene algo bueno que haya recibido? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, eso provino del Padre. ¿Ya? Provino del Padre. Entonces, tenemos que meditar, pensar, dedicar tiempo para recordar, para pesar nuestra vida y vamos a ir encontrando razones para agradecer. ¿Sí? Para agradecer. Había un canto que lo cantamos con los niños, ¿no? Tenemos tanto, tanto, pero tanto, tanto, pero tanto, tanto, pero tanto, tanto, pero tanto, para estar agradecidos, ¿sí? Me recordaba el canto, ¿no? Mil gracias, que lo entonó nuestro pastor Raúl. Yo mejor lo voy a tararear, no, ya lo voy a recitar. Mil gracias yo te doy, Señor, ¿sí? Mil gracias de mi corazón. Mil gracias porque has enviado, y aquí está el punto máximo. ¿Ya? Me agarro de esta alabanza cantada, un canto de alabanza, donde somos llevados a entender lo mismo que con la adoración, lo mismo que con la alabanza, que existe la más grande razón por la cual podemos estar siempre agradecidos. Es la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Esto no lo entiende el hombre natural, la mujer natural, porque, hermano, hay hijos de Dios que les cuesta entenderlo. Hay hijos de Dios que les cuesta enfocarse en esto. Imagínense, no se le puede pedir pera al olmo, ¿sí? Entonces uno no puede esperar o exigirle a alguien que no tiene a Jesús, que sea, oye, dale gracias a Dios. Bueno, si no tenés ninguna razón, dale gracias a Dios por Jesús. Si le entiende eso. Yo le aseguro a mi hermano que hay mucha gente dentro de nuestra iglesia que no están enfocados en la obra del Señor Jesucristo. No la ven como la gran razón de estar agradecidos. La obra del Señor. Es que, hermanos, entendamos y tenemos que recordar siempre, ¿qué pasaría? ¿Estaríamos hoy día reunidos aquí si Jesús no hubiera muerto? Si Jesús no hubiera venido por nosotros, ¿nos hubiéramos conocido?
sinceramente, soy de los que cree que si Jesús no hubiera venido, no existiría el mundo, porque Dios hubiera traído juicio sobre el mundo, porque ustedes saben que lo que pasó antes del diluvio ha venido pasando a través de toda la historia. Las generaciones van sumiéndose en una profundidad más y más y más y más y más, ya malvada, experimentando maldades a un nivel mucho más profundo. Yo creo que hace mucho rato el Señor hubiera tenido que mandar otro diluvio. No lo manda porque Él dijo que nunca más, ¿cierto? Ocurriría un diluvio para destruir a toda la raza humana. Pero recuerden que viene el juicio final. No tenemos que olvidarnos de eso. Viene el juicio está. ¿Sí? Está clarito en la Escritura. Pero la obra de Jesús vino a cambiar una realidad. ¿Sí? La obra de Jesús cambió una realidad, hermano. Una humanidad que iba cada vez peor. ¿Ya? Trajo una luz que iluminó en medio de la maldad de la humanidad. ¿Ya? Y hombres que eran malvados, perversos. ¿Sí? Mujeres que eran malvadas y perversas, al encontrarse con el Evangelio, sus vidas fueron transformadas. Y fueron transformadas en personas, en buenas personas, ¿no? Porque el cristiano debe ser una buena persona. Tiene que serlo, ¿sí? Un cristiano no puede ser una mala persona. No puede estar echándole la culpa, no es que mi carácter es así, no es que yo soy así, no es que... No, eso no, ninguna de esas cosas es válida. Porque si Jesús vino a nuestra vida y el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos que experimentar una transformación. Y esta transformación, como lo hemos visto, es progresiva y se va a completar cuando Jesús venga por nosotros y seamos transformados. Pero mientras estemos en la tierra, esa transformación tiene que seguir adelante. O sea, el Evangelio produce gente buena, por supuesto. No es el fin hacernos buenas personas. El fin de la obra de Jesús es salvarnos y transformarnos. Pero el ser buenas personas es el fruto inevitable de la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestros corazones, ¿no? Entonces, eso produjo un cambio en la humanidad del primer siglo. Y eso es lo que ha venido haciendo el Señor a través de todos los tiempos por medio del Espíritu Santo, a través de avivamientos y de mover especiales que Él ha tenido. Solamente les voy a comentar uno. Por ahí por los años 1700, Inglaterra estaba sumida en una sociedad terrible que iba a la destrucción por la maldad, la perversión en la vida de la sociedad, en todo sentido. Era una sociedad históricamente, hermanos, históricamente Inglaterra, dentro de la historia, eso está escrito, es parte de la historia de ellos. Era una maldad impresionante, ¿ya? Entonces, en ese tiempo, ¿ya? Siglo XVI, XVII, ¿ya? Y hermanos, dentro de todo esa sociedad perversa que iba en un declive ya sin que parara, Dios levanta un hombre en Inglaterra, ¿ya? Bueno, a dos, ¿sí? A un tal Juan Wesley y a un tal Jorge Whitefield, ¿ya? Compañeros de universidad, estudiaron en la famosa Universidad de Oxford, eran creyentes, se juntaban a orar, a leer la Biblia, pero la verdad es que nunca habían tenido un encuentro real y profundo con Dios, ¿ya? Lo hacían más que nada religiosamente. Yo no les voy a contar toda la historia de ellos, me voy a enfocar más que nada en Juan Wesley, ¿ya? Porque fue, entre comillas, el reformador más potente de ese tiempo. Dios tocó la vida de Juan Wesley, lo transformó, él tuvo una experiencia de salvación muy especial, y él se transformó en un predicador del Evangelio, un predicador, no sé, se le conoce por el famoso dicho, sí, él dice, el mundo es mi parroquia, porque en ese tiempo no se podía predicar sin parroquia, ¿ya? O sin templo, ¿ya? Entonces a él no lo dejaban predicar en las parroquias, entonces él se iba, si había un servicio fúnebre, él predicaba ahí en el cementerio, él predicaba en la calle, ¿ya? Y fue de estos hermanos que predicaban donde fuera. De hecho, la iglesia metodista pentecostal chilena y todas las iglesias pentecostales, porque todas vienen de la iglesia metodista pentecostal históricamente, provienen de la iglesia wesleyana
o de la iglesia que proviene de Juan Wesley. Ya, pero el tema es que en ese siglo, Juan Wesley, Dios comienza a usarlo y se produce un tremendo avivamiento en Inglaterra, hermanos. Hoy en día hay escritores que no son cristianos, ingleses, que reconocen que si Juan Wesley no hubiera estado en ese siglo, tal vez Inglaterra hubiera desaparecido por la maldad, por la corrupción que había, porque los ingleses se estaban autodestruyendo. Era una nación que estaba en quiebra, hermanos. ¿Ya? Unos suburbios tremendamente expresándose en unas maldades catastróficas. Y Dios usó a Juan Wesley. ¿Qué pasó? Bueno, pasó lo que usted sabe que pasa cuando el evangelio impacta vidas, ¿no? Los borrachos comenzaron a dejar el alcohol, ¿sí? Las mujeres que se prostituían dejaron de prostituirse. Los esposos que golpeaban a sus mujeres dejaron de golpearlas. Las mujeres que engañaban a sus esposos dejaron de engañarlos, ¿sí? Los policías, ya que eran corruptos, dejaron de ser corruptos. Y la sociedad inglesa comenzó a cambiar. No cambió toda, pero cambió. Y ese avivamiento de Dios produjo tal cambio en la sociedad que permitió que Inglaterra se salvara. Juan Wesley hoy día es reconocido como un hombre de Dios por cualquier denominación, ¿ya? Cualquier denominación, incluso por aquellos que no tienen tal vez su misma teología, ¿sí? Eso es lo que hace el Señor, hermanos. Y eso es lo que nosotros hemos visto en nuestras vidas, lo hemos visto en otros hermanos, ¿ya? Yo sé que usted, a más de algún hermano conoce, ¿no? Cambiado de una vida absolutamente anti Dios, y hoy día usted lo ve como decimos chilenamente, un pan de Dios, ¿no? ¿Sí? Yo creo que todos conocemos a alguien, ¿no? De hecho, conocemos a varios, a muchos, ¿no? Si no, peleemos un poco, por hermano, permítanme pelar, ¿no? ¿Cómo nos vamos a olvidar del hermano Carlito Araya? Por hermano? Él mismo ha dado testimonio de lo que Dios, de donde Dios lo sacó. La cantidad de hermanos que fueron presidiarios que hoy día han sido transformados, ¿no? Son tantos, hermanos, ¿no? Drogadictos salvados. Yo les conté, hermanos, que acá en la iglesia donde yo me congrego, hay un hermano, ¿sí? Que cuando él comenzó a contar su testimonio, de repente quedó solo porque todos los hermanos empezaron a poquito a alejarse, ¿no? Narcotraficante, delincuente, en fin, y de los cototos, hermano. Y más encima se llama Jesús. El hermano Jesús, una tremenda transformación. El año pasado también llegó un joven Pedrito, ¿no? Hermano Pedro, tremendo la obra que Dios ha hecho en ellos. Y así, hermano, nosotros conocemos la cantidad de gente transformada. Ahora, ¿qué es lo que produce eso? ¿De dónde proviene? ¿De dónde fluye toda esa salvación? Esa salvación viene de la obra del Señor Jesucristo. De ahí viene, hermanos. ¿Ya? Y la idea es que nosotros podamos meditar en la obra del Señor. ¿Ya? El Salmo 145 dice, meditaré en tus obras. ¿Ya? Voy a leerle un salmo que lo usamos para la alabanza, pero usémoslo ahora en el enfoque, porque de la misma manera que funciona la meditación con la alabanza, funciona con la acción de gracias. Y el Salmo 145, versículo 5 dice, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, en tus hechos maravillosos meditaré. ¿Ya? Este es un salmo de David. Entonces, cuando uno comienza a pensar, ¿y por qué David era un hombre? ¿A qué se refería Dios cuando él decía que David era un hombre conforme a su corazón? Esta es una de las características de David. David tenía la costumbre de meditar. Dedicaba tiempo a meditar. Pero es que era rey, por hermano. Tenía todo el tiempo el mundo. No hacía nada. ¿Sí? ¿Ya? Pero recuerden, hermanos queridos, que nosotros tampoco podemos engañarnos a nosotros mismos, autoengañarnos y decir, no, es que no hay tiempo, porque eso es autoengañarnos, hermano. Sí, puede haber tiempo, hermanos. Sí, podemos dedicar tiempo. ¿Ya? Y si un día, por ese motivo, porque yo entiendo, hay trabajos, hermanos, hay labores que se realizan, hermanos que tienen trabajos que son sumamente cansadores. A mí que me ha tocado estar trabajando con gente de la construcción, hermano. Acá en Santiago es seria la cosa. Yo no sé cómo esa gente vive, hermano. Se tienen que levantar algunos a las 5 de la mañana para estar saliendo a las 5:30 de la mañana, tomar una micro, tomar un bus,
el famoso Transantiago, para llegar 7:30, 7:15 para las 8 a sus trabajos, que queda al otro lado de Santiago, ¿ya? O sea, estamos hablando, imagínate, a las 5 de la mañana. Y trabajan todo el día, tienen 1 hora de colación, salen a las 6 de la tarde, tienen que ir caminando de repente 15 minutos, 20 minutos al lugar donde pueden tomar la micro de vuelta, y luego la micro con los maravillosos tacos que se producen aquí en la capital, hermano, son maravillosas, maravillosamente desagradables, ¿ya? Pero son maravillosos. Y luego llegan 10 de la noche, 10:30 de la noche, 11 de la noche a sus casas. Llegan a comer, se acuestan, ¿sí? Se alcanzan bueno, muchos de ellos se vayan en el trabajo para llegar a dormir. Yo no entiendo, no hay vida familiar, ¿sí? No hay vida personal, no sé. ¿Sí? Y tal vez en un trabajo así, algún hermano podría decir, hermano, yo soy de eso. Bueno, sí, pero lo bueno de esto es que ellos tienen sábado y domingo, excepto que se les llame en horarios especiales a trabajar el día sábado, ¿ya? Pero está el día domingo, ¿sí? Está el día domingo, donde sí podemos descansar. Y recuerden que la idea del Sabbat era que nosotros tuviéramos un tiempo especial de adoración al Señor, ¿sí? Que todo lo que hiciéramos ese día estuviera enfocado en adorar al Señor, el alegrarnos con nuestra familia, el poder nosotros mismos tener descanso, el que nuestros trabajadores, en que los siervos, en que incluso los animales, ya, todos tuvieran descanso. O sea, fuera un día de tranquilidad. Por lo menos ese día, dejar, no sé, una media hora de meditar, ¿no? De meditar en sus obras. Y al meditar en sus obras, ¿ya? Y que muchas de sus obras también son a favor nuestro, entonces de ahí brota la alabanza, pero también brota la gratitud. La meditación es tremendamente importante. Cuando un hijo de Dios no tiene razones para dar gracias a Dios, es cuando ha dejado de meditar, de pensar. Y volvemos a enfocarnos, hermanos. La gran razón por la cual nosotros deberíamos dar gracias al Señor siempre es la obra del Señor Jesucristo. Hermanos, es cerrar nuestros ojos y pensar en qué significó la obra de Jesús en la cruz. Tan maravilloso como lo expresa un canto. Hay un canto que dice, ¿cierto? Nunca sabré, ¿ya? Lo que significó, ¿ya? Que murieras en la cruz. Y esto, hermano, lo hemos visto en nuestros estudios. Hermano, la obra de Jesús va mucho más allá de nuestro entendimiento. Hay cosas que no logramos entender. Hay cosas que las aceptamos por fe, ¿no? Como por ejemplo, ¿quién murió en la cruz? Dios muere. ¿Cómo puede Dios morir? Es paradójico, ¿no? Es maravilloso. ¿Cómo Dios se hizo hombre? ¡Wow! Todo eso es parte del misterio glorioso que nos impacta y que nos lleva a adorar a Dios. Pero lo más importante de esto es que tenemos que entender que va mucho más allá. Mis queridos hermanos, ¿saben? La idea del Señor es que siempre estemos meditando en esa hora. Y esa acción, ¿sí? Esa meditación continua en su obra nos va a llevar a profundizar mucho más y mucho más. Y eso nos va a hacer tremendamente sensibles a esa obra, ¿sí? No va a haber cena del Señor que no seamos tocados. No va a haber alabanza que se cante, donde se exalte la obra de Jesús, donde no nazca de lo más profundo la alabanza, aunque sea una ranchera, aunque sea, ¿cierto?, una media rockera, aunque sea una, no sé, una cuarteto, la música que, ¿cierto?, como vimos, tantos estilos de música. La letra nos va a tocar porque vamos a estar enfocados en esa obra, ¿sí? Nunca vamos a quedar de brazos cruzados cuando se alabe al Señor. Vamos a andar por la calle pensando en esa obra, meditando en esa obra, con ganas de alabar, con ganas de agradecer. Hermano Marcelo, hermana Sandrita, no sé quién de los dos quiere compartir, por favor. No, con respecto a lo que usted está hablando de los motivos para dar gracias siempre, lo escuché en un predicador y lo encontré tan acertado y tan que me quedó en mi mente y en mi corazón, que decía que un corazón endurecido viene de una mente olvidadiza. Y claro, pues si uno lee, por ejemplo, Génesis, ¿no es cierto?, que dice que todo lo hizo bueno y bueno en gran manera. Exacto. Creo que es Isaías que dice todo lo hizo hermoso en su tiempo. Entonces, son muchas las razones por las cuales tenemos que dar gracias. Y como decía usted, lo más importante, lo que hizo el Señor, ¿no es cierto?, por nosotros.
Amén. Y como Sí, Señor. delante hablaba de gente salvada, gente que ha sido perdonada, nosotros mismos. Yo Así. mismo, si el Señor no hubiese salido a mi encuentro, no estaría acá. ¿Dónde Quizás estamos? dónde estaríamos. Amén. Creo que todos los que estamos aquí decimos lo mismo que usted ha dicho, mi hermano Marcelo. Somos todos producto de la obra en la cruz del Señor. Somos la razón. Por eso nos llamamos o nos autodenominamos cristianos, ¿no? Hay mucha discusión sobre eso, que en Hechos dice que por primera vez se le llamó cristiano y que el término cristiano era despectivo y que no deberíamos ocupar ese nombre. Pero en Pedro, claramente, el apóstol Pedro, muchos años después, ocupa la palabra cristiano y la ocupa para referirse a todos los hijos de Dios y no la usa en una forma despectiva. Así que no hay ningún problema con la palabra cristiano. Algunos que dicen mejor usemos el término de hecho, discípulo, no importa, creyente. Aquí cada uno sabe, ¿sí?, su relación con Dios. ¿Ya? Y el tema que nosotros, ¿por qué hoy día nos podemos autodenominar cristianos? Porque seguimos a Cristo, porque nuestra fe gira en torno a Jesús, ¿sí? Se desprende de Jesús y de su obra, ¿ya? Esa fue la voluntad del Padre, ¿sí? Esa fue también la voluntad del Espíritu Santo, fue la voluntad del Hijo, del Dios triuno. Así que, claro que sí, somos realmente testigos de que el Señor, por medio de su obra, salva, transforma, ¿sí?, restaura. Así que gloria a Dios por eso, hermanos, ¿sí? Entonces, nos volvemos de nuevo a la obra del Señor Jesucristo y ahora nos volvemos ya no solo con alabanzas, sino también con acciones de gracias. Y por eso vuelvo a citar el canto, mil gracias, ya, porque entregaste, ¿cierto?, a tu hijo, enviaste a tu hijo a morir, ¿ya? Vuelvo a decir, y tenemos que ser cuidadosos con eso, ¿no? Cuando cantamos un canto así, y se canta solo cantándolo, ¿no? Lo que vimos en la alabanza, lo mismo se ocurre con cantos de gratitud como este. Corremos el peligro de solo cantarlo, pero cuando vivimos enfocados, yo no voy a poder escuchar ese canto sin mínimo cerrar mis ojos, ¿no? Mínimo cerrar mis ojos, o si voy conduciendo, claro, obviamente no los voy a cerrar, pues, ¿sí? Pero voy a enfocarme en mi corazón y en mi mente, y voy a enfocarme en la obra del Señor, y voy a decir con todo el corazón, gracias porque enviaste a tu Hijo a morir por mí. Hermanos, ¿qué produce la acción de gracias? En Filipenses 4, capítulo 6, si lo quieren buscar, por favor, lo leímos, pero volvamos a leerlo porque hay algo que es bueno añadir a esto. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Mientras lo buscan, hermanos, la acción de gracias está estrechamente relacionada con la fe. ¿Sí? Con la fe. Filipenses 4, versículo 6 dice, vamos a leer el 6 y el 7, ¿ya? Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración. Toda oración que le hacemos al Señor va de la mano de la fe. Yo no, ¿cómo voy a estarle pidiendo algo si no tengo fe, no? Eso está más que claro, ¿no? Si yo oro y le pido algo al Señor es porque creo que Él me lo puede dar. Esa es la idea. Entonces, aquí hay una expresión de fe. Pero de la mano de la petición en oración está también la acción de gracias. Dice, toda oración y ruego con acción o con acciones de gracias. ¿Se dan cuenta? La fe va estrechamente, va de la manito de la acción de gracias. La fe me permite expresar gratitud al Señor, ¿sí? Al poner mi fe en la obra del Señor Jesucristo. Pero también la gratitud aumenta mi fe, porque yo en fe digo, gracias, Señor. Gracias, ¿por qué? Porque te estoy pidiendo esto y creo que me lo vas a dar, pero va a ser conforme a tu voluntad, ¿sí? Si te es agradable, lo voy a recibir, no tengo duda, ¿sí? Entonces, va la acción de gracias de la mano del pedir, ¿ya? Del ruego, ¿ya? Pero fíjense cómo esta acción de gracias va de la mano con el versículo 7, que dice, y la paz, ¿se dan cuenta? O sea, cuando ustedes, la idea es esta, cuando ustedes oren al Señor, ¿sí? Con ruego, expresen sus peticiones con ruego, ¿ya? Y oración al Señor, y lo hagan con acciones de gracias, ¿ya? ¿Sí?
va a ocurrir algo, que, versículo 7, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Guardará, ¿sí? Es como la cajita ahí, dentro de esa cajita está guardada, está cuidada, está protegida, ¿sí? Nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra realidad interna está protegida. Pero esto también es producto de la acción de gracias. Cuando damos gracias a Dios, cuando actuamos en fe, ¿sí? La paz de Dios fluye a nuestras vidas, hermanos. Y nuestras emociones, nuestros pensamientos son gobernados por la paz del Señor. Esa paz maravillosa que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nos lleva a decir, no entiendo por qué tengo paz. ¿Sí? No entiendo. Bueno, esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ya? Y aquí, hermanos, otra cosa que trae como consecuencia, ¿ya? Como fruto, la acción de gracias. Como actúa con la fe, ayuda a nuestra fe a que se siga fortaleciendo. Primero. Segundo, la paz hace que la paz de Dios pueda gobernar sobre nosotros. La acción de gracias permite eso. Cada vez que nosotros agradecemos al Señor, no es que estemos siendo optimistas, sino que estamos siendo realistas de la grandeza de los dones que el Señor nos ha dado y sobre todo el don más glorioso, que es el don de la salvación, ¿no? Pero aparte de esto que sale en Filipenses 4:6, yo les quiero invitar, hermano, a que pensemos un poquito en lo siguiente. Bueno, no es por hacer leña del árbol caído, ¿sí? Porque el mismo apóstol Pablo nos dijo que todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento fue escrito para nuestro bien, para nuestra enseñanza, ¿cierto? Así que los quiero invitar a que pensemos un poquito en el pueblo de Israel de nuevo, ¿no? Aprender de ellos, sí. Bueno, uno aprende más de lo negativo de ellos que de lo positivo, ¿no? Pero bien, esa es la voluntad del Señor. Por eso Pablo dice que todo ha sido escrito para que nosotros podamos crecer, ¿ya? Pensemos en los grandes pecados de Israel. Entendiendo Israel, hermanos, desde que salieron de Egipto, ¿sí? Uno podría citar muchos pecados, pero creo que se resumen en tres. Creo que los tres son los más grandes, ¿ya? Pecados que se manifiestan y que uno los puede ver claramente al estudiar el Antiguo Testamento, ¿ya? No sé, yo sé que ustedes pueden tener ahí en su corazón algún pecado de Israel, ¿ya? Pero fíjense que tal vez los más importantes, vuelvo a decir, tienen que ver con, uno, la idolatría, ¿sí? Eso está clarito, ¿no? La idolatría, es un pecado tremendo, ¿no? Tremendo en ese sentido, de parte tristemente, de Israel. La idolatría, entonces, ¿sí? Y que de la mano de la idolatría, porque la idolatría no era otra cosa, hermanos, que rebeldía, rebelión, ¿sí? Así que, a ver, una vez yo compartí con los hermanos, creo que fue en Iquique, sobre estos tres pecados, ¿no? Y los resumí todos con I, ¿ya? El primer pecado, la insurrección, la rebeldía, la rebelión, la desobediencia. Y eso tenía que ver con ser rebeldes contra Dios, y eso incluía la idolatría, pero también la murmuración, ¿sí? Eso tenía que ver con ser duros de cerviz. Ellos fueron, la insurrección fue un pecado tremendo, muy claro en la historia de Israel. El otro fue, hermanos, la incredulidad. Les costaba creer en la promesa de Dios, ¿sí? Vez tras vez fallaban en creerle al Señor. Y esa incredulidad, sí, era sencillamente por la dureza de su corazón. Y el tercer pecado, que es el que tiene que ver con nuestro tema, es la ingratitud. Fueron un pueblo tremendamente mal agradecido. ¿O no?
¿Qué tenemos en mente cuando pensamos en la obra de Dios ya con Israel? Amor, ¿sí? Gracia, compasión, paciencia. ¿Por qué? Porque el Señor los saca a su pueblo con mano poderosa, ¿sí? Con mano poderosa. Los hace pasar el Mar Rojo, ¿ya? Pasan el Mar Rojo, ven de esa tremenda obra, correcto, cuando se vieron salvados por primera vez, ¿sí? Eso, ¿cuándo es la primera vez que ellos saben que están absolutamente libres? Eso no ocurre cuando salen de Egipto. Eso ocurre después que se cierra el Mar Rojo. Porque ahí ellos ven, con sus ojos ven al ejército ahogado. O sea, ya no hay forma que nos sigan. Ya no hay forma que crucen este mar. Ahora sí que somos libres. ¿Y qué se produce? La tremenda fiesta, con tremendo culto, hermano, ¿no? Como siempre lo digo, un culto 100% pentecostal, hermano. ¿Ya? Ahí alabando al Señor, grandes son tus obras, echó a la mar, al jinete, a su caballo, ¿sí? Hasta cantamos con cantos como ese, ¿no? Tremendo. Oiga, pero pasaron unos días y ya estaban reclamando. Y esa fue la tónica durante todo el tiempo. Sí. Dígame que no hay ingratitud, dichos como los que decían, ay, ¿por qué nos sacaste de la tierra de Egipto? Si allá teníamos habas, teníamos perejil, teníamos cebolla, teníamos pan, teníamos de todo. Shh, ¿quién lo escuchara? Pensaría que estaban, no sé, que ellos eran los dueños de Egipto, ¿no? Eran esclavos, hermanos. La ingratitud fue un pecado tremendo en Israel. ¿No creen ustedes, mis queridos hermanos, que tenemos que tomar apunte de esto nosotros? Hermanos, la ingratitud es un pecado. Y es uno de esos pecados que los cristianos tenemos muy ocultos. Miren, piensen un poquito. Si un hermano es descubierto, y usted va a decir que está siendo muy extremo, hermano Pablo, pero quiero serlo, que quiero poner a prueba esta idea, ¿no? Encontramos que un hermano, no sé, una hermana adulteró, engañó a su esposo, engañó a su esposa. ¿Sí? Se llega a enterar eso en la iglesia, ¿qué se hace con ese hermano, con esa hermana? Se tiene que poner en disciplina. La disciplina dentro de la iglesia no es para castigo, sino es para proveer una instancia en que la persona sea corregida, pueda arrepentirse y pueda volver a una comunión con el Señor, ¿no? Sea restaurada. No es solo para decirle, pecaste y toma, no es eso, ¿ya? Pero ese es otro tema. Listo, se pone en disciplina. Porque el adulterio es un pecado terrible. Estamos todos de acuerdo con eso, hermano, ¿sí? El adulterio. Terrible. Bíblicamente es terrible. ¿Ya? Y el ingrato, la ingratitud, el cristiano que no, que siempre está reclamando, ¿sí? Que no tiene expresión en su vida de agradecer a Dios. O sea, ¿qué está haciendo esa persona? No está reconociendo los dones de Dios. O sea, igual que Israel. Lo mismo, lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? El cristiano que no agradece al Señor, que no tiene acción de gracia en su vida, es una persona mal agradecida. Mal agradecida. Y eso se llama ingratitud. Y la ingratitud, hermanos, es terrible. ¿Saben por qué es terrible, mis queridos hermanos? Porque ofende a Dios. ¿Por qué es terrible un pecado? Un pecado es terrible porque le hace daño al prójimo, por supuesto, como el adulterio, ¿cierto? Pero también el pecado terrible, hermanos, es la ingratitud. ¿Sí? Ahora, Dios restaura cualquiera sea el pecado, hermano. ¿Es así o no? Ahora, mi pregunta es, ¿Dios restaura a medias? No. Y aquí viene el perdón magnífico, maravilloso del Padre del pródigo. Qué lindo, hermano. Bueno, sí, sí. De hecho, todos los que estamos aquí en algún momento le hemos fallado al Señor, de una u otra manera, ¿ya? Y eso que hicimos, no importa el nivel social que haya tenido nuestro pecado, ofendimos a nuestro Dios, a nuestro Padre. Pero ¿qué hace nuestro Padre? Nos abraza, nos besa, ¿sí? Nos perdona. Cuando estamos realmente arrepentidos. Y hermano, cantidad de gente, hijos de Dios que han sido restaurados y perdonados
Y la restauración, vuelvo a decir, de Dios es total y absoluta. Por eso nosotros no exaltamos el pecado. La iglesia no exalta el pecado, nosotros exaltamos la gracia de Dios, el perdón de Dios. ¿Sí? Y al pecado se le pone en su lugar, ¿cierto? Como algo que más que afectar a la misma persona o afectar al prójimo, es algo que ofende a Dios. El pecado, primero que nada, tiene que ver ¿con quién? Con Dios. Entonces, voy a ir más extremo, hermanos. Alguien, hermanos, que asesinó a otra persona. Terrible. ¿Ya? Y vuelvo a preguntar, hermanos, y la ingratitud. Alguien dirá es que un hijo de Dios no va a llegar al asesinato. No, no. Mejor no me meto en ese tema. ¿Sí? No me meto en ese tema. Solamente quiero expresar pecados terribles, ¿no? Otro pecado, el robo. ¿Sí? Hay gente que roba, hermano. Hay cristianos que se llevan, dicen, bueno, acá en mi empresa sobran los clavos, así que voy a llevar esta cajita. Gracias, Señor. ¿Ya? Profundo mi casa, para Fundación Mi Casa. ¿Ya? Mi hermano Jaimito siempre él contaba su experiencia, ¿no? Que todos sus compañeros, cuando él se entregó al Señor, todos sus compañeros se le fueron encima, porque sus compañeros pedían útiles de aseo, ¿ya? Y les llegaban en caja los útiles de aseo y después se los repartían, ¿ya? Y cuando él conoció al Señor, él dejó de hacer todo eso radicalmente, hermano. Pero ¿qué pasó? Que se le fueron todos encima. Que soy el sapo, ya, que ahora te creéis santo, que el canuto allá, el canuto... Hermano Jaime sufrió mucho de eso, pero fue fiel al Señor hasta ahora, hermano. Nunca más se llevó nada. ¿Ya? Él dijo, yo no lo voy a acusar, pero yo no lo voy a hacer porque ofendo a Dios. ¿Ya? Qué lindo, ¿no? Gloria al Señor por la vida del hermano Jaimito. Que Dios lo tenga siempre fortalecido junto a la hermanita Pati, los que le conocemos, ¿no? Entonces, hermanos queridos, ¿por qué hablé de todos estos pecados? Porque tendemos siempre a enfocarnos en los pecados sociales. Pero se nos olvida que el pecado, primero que nada, tiene que ver con Dios. Y la ingratitud es un pecado terrible. La ingratitud, hermano, el ser mal agradecido con Dios, significa que estoy menospreciando sus dones. Y como hemos visto, la gran razón de la acción de gracia de un cristiano, de una cristiana, es la obra del Señor Jesucristo en la cruz, ¿no? Entonces una persona que no da gracias a Dios está diciendo, sí, la cruz, sí, pero que yo quiero algo palpable, ¿sí? ¿De qué me sirve la cruz ahora si yo necesito plata? Yo quiero comprarme un auto porque mi auto está en pana o anda de pala en pana. No, yo quiero un buen auto. ¿Y por qué el Señor no me da? Oye, pero hermano, ¿y la cruz? Sí, está bien la cruz, pero ese pero, hermanos, qué terrible, hermanos. ¿Se han dado cuenta cómo una palabrita tan pequeña de 4 letras puede quebrar toda una existencia, todo un fundamento? Pero cuando me dicen, hermano, y la obra del Señor en la cruz, no es, pero ese pero, ya lo arruinó todo. Ese pero está diciendo, sí es importante, pero no lo es tanto. La obra de Jesús sí es correcto, es importante, pero lo mismo pasa. Hermanos, vamos a estudiar la obra del Señor Jesús. Sí, está bien, hermano, pero es bueno que estudiemos otras cosas también. Hablemos no sé, hablemos del fin del mundo, hablemos del fin de los tiempos, hablemos de los ovnis, que también es importante, hermano, sí, de los extraterrestres, en fin, ¿sí? Hablemos algunas cosas profundas de teología mejor. Ese pero, hermanos, que Dios nos libre de usar ese pero con la obra del Señor Jesucristo. Que Dios nos libre, hermanos queridos. Que Dios nos libre. Sí, Señor, te lo pedimos ahora. Líbranos, Señor, líbranos. Que nunca esté el pero para tu obra. Solo meditando, como dijimos anteriormente, solo meditando en la gran obra del Señor y en todos sus dones, va a brotar la acción de gracia en nosotros, en nuestros corazones, hermanos. Dios nos va a hacer libres de caer en el terrible pecado en que cayó Israel. ¿Ya? Un pueblo ingrato, una hija ingrata, un hijo ingrato. Por favor, hermano, la mayoría de ustedes son padres, ¿no? Díganme un poquitito, si han experimentado. Bueno, eso es retórico, no estoy diciendo que me lo digan. ¿Sí? Entonces, ya, una forma de decir, ¿no? Pero sé que cada uno de ustedes, en algún momento, algún hijo fue ingrato, alguna hija fue ingrata, ¿no? Tuvo una acción ingrata o ingrato. O todos tuvieron hijos 100% perfectos,
Oye, qué envidia, hermano. Yo agradezco a Dios por mis 3 hijos, hermano. Sí, esto no tiene nada que ver con que nos agradezcamos por nuestros hijos, porque también son un motivo de agradecer al Señor por ellos, ¿no? No estoy hablando de eso, estoy hablando de que como ellos no son perfectos, como yo tampoco fui perfecto como hijo, en algún momento tal vez alguno nos ha hecho, ¿cierto?, doler el corazón por un acto de ingratitud, ¿no? Bueno, ¿cómo nos sentimos? Fue doloroso, ¿no? Es doloroso. Perdonamos, correcto, pero la herida se produjo igual, el dolor se produjo igual, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Alguien puede decir amén? La ingratitud, hermano, es tremenda la ingratitud. Cuando no se manifiesta en los seres que queremos, en los seres que hemos favorecido, ya, como yo le he contado a esta hermana que es amiga de mi mamá, que le dice, le dijo, ay, yo no tuve 9 meses dentro de mi guata, ¿cierto? Me hiciste doler hasta el alma, ya vomité, estuve acostada, y tal. No, ahora no. Y después te tuve que soportar 18 años en la casa. No, no, ahora tú te haces cargo de mí. ¿Te gusta o no te gusta la cuestión? Ahí los tiene bien asentados. Hermano, ¿ya? Ella no, ningún problema, agarra nomás lo dijo, pero tampoco es la idea, ¿no? La idea es que uno, como papá, lo hace por amor a ellos. Y aunque lo hace por amor y no espera recompensa, igual duele un acto de ingratitud. ¿Sí? Sí, hermanos, duele igual. Queridos hermanos, ¿por qué el Padre Celestial no se va a sentir mal? ¿Sí? ¿O ofendido ante la ingratitud? Por supuesto, con mayor razón. Que el favor y el don que Él me ha dado a mí como su hijo es eternamente por encima, hermanos. Hay una eternidad, un abismo eterno por encima de lo que yo podría darle a alguno de mis hijos. Y que lo he hecho con harto cariño, todo lo que he intentado darles y les voy a seguir dando, ¿no? Entonces, wow, ¿por qué Dios no se puede sentir ofendido con nuestra ingratitud? Y en la iglesia, hermanos, tristemente hay mucha gente que es ingrata con Dios. Por eso la acción de gracias es tan común en las epístolas, queridos. Yo les voy a mandar eh, un, un texto ya con algunas de estas acotaciones para que ustedes lo puedan repasar cuando tengan tiempo, ¿sí? Así que, hermanos amados, la ingratitud es un pecado terrible que afecta a los cristianos y nos afecta, ¿por qué? Porque deshonra a Dios. Por eso para Dios es tan importante que sepamos, que conozcamos lo que Él ha hecho por nosotros. Porque Él no quiere que nosotros reaccionemos por obligación, reaccionemos porque se nos impuso algo, no, sino que nosotros veamos sus dones, su obra magnífica a favor de nosotros y así haya una reacción en mí, una reacción de acción de gracias hacia Él, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios, claro, va a sentir tristeza si uno de sus hijos es ingrato, pero Él no va a ser afectado como Dios. Él no se alimenta de mi gratitud, ¿sí? Él no se alimenta de mi alabanza. No, hermanos. ¿Ya? Por ahí hay un canto que dice, ya se me olvidó. Siempre que me trato de acordar de los cánticos se me olvida. Ya, no importa, voy a me acordar. ¿Ya? La idea, hermanos, es que tenemos que entender que Él no se alimenta de nada de esto. Él es el Dios perfecto. Perfecto. Él ama que nosotros le demos gracias. ¿Por qué? Como habían dicho, ¿cuándo? Cuando lo hacemos conscientemente, cuando lo hacemos con todo el corazón. Porque Dios está viendo que Pablo le está agradeciendo a él con una razón clara, ¿sí? Por una razón clara. Dios está viendo mi corazón y Él se está alegrando cuando Pablo le expresa gratitud con todo su corazón, porque Dios ve el corazón de Pablo y dice, este ha entendido los dones que yo le he dado. Y está reaccionando. Eso es lo que, ¿cierto?, glorifica a Dios. Eso es lo que complace al Señor, hermano. ¿Ya? Y ahí está el corazón del asunto. Hagámoslo práctico. Ya, hermano, dice el coordinador en el culto. Voy a dar una oportunidad para agradecer al Señor. Listo, levanta la mano un hermanito. Ya. Pasa adelante, bueno, hermano. Quiero agradecer al Señor porque el Señor ha sido bueno. Y de pasadita quiero pedirles la oración, hermano, porque
Y- ¿Entienden la idea, cierto? Si se rieron porque quedó clarita. Eh, hermano, tristemente, hay un dicho que dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Eso no es bíblico, pero es una gran verdad. Cuando nos complica agradecer a Dios. Hay otros hermanos que son mucho más directos. Dicen, vamos a dar una oportunidad para dar gracias a Dios y pasan adelante y dicen, hermano, les quiero contar que tuve un problema hoy en día, así que les quiero ir. Y el resto de los hermanos, ¿no? Pensando y diciendo, se supone que era dar gracias, ¿no? Y lo mismo pasa con las oraciones, ¿ya? Hermana, no sé si mi hermano Norman o mi hermana, mire, por favor, Pastor, estaba meditando en lo que decía usted, por favor, sí. y el libro de Osea dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y creo que el conocimiento de Dios nos lleva a la ingratitud. ¿En qué sentido? Al no conocer acabadamente quién es Dios, tomamos livianamente muchas cosas Así es. y las pasamos por alto. Entonces no le damos la importancia que tiene y eso nos hace ser hijos ingratos, Así es. que no pueden reconocer realmente lo que Dios ha hecho por nosotros y da lo mismo si pecamos o no. Cierto, No nos cuidamos en ese aspecto. cierto. Creo que el hecho de desconocer a Dios nos lleva a ser muy ingratos. Y así uno termina también participando de cosas que no debe participar. Así es. Gracias, mi hermano Norma. Clarito, clarito, clarito. Una cosa trae otra, ¿no? Falta el conocimiento, ingratitud, como ha dicho mi hermano Norman, la ingratitud nos lleva también a actuar de formas que no deberíamos actuar, porque recordemos que también expresamos gratitud en nuestra forma de vida, ¿no? Siendo consecuentes con lo que sabemos quién es Dios. Gracias, mi hermano Norman. La idea, hermanos, es vivir esto, hermanos. Y ojalá todo hijo de Dios lo experimentara, ¿no? Que pudieran conocer a Dios profundamente, conocer sus obras y sobre todo la magnífica obra del Señor Jesucristo en la cruz. Y cómo daría eso, ¿no? Leña para el fuego de nuestra gratitud. Seríamos gente agradecida, que dijeran, hermanos, hay una oportunidad para agradecer al Señor y pudiéramos pasar solo si tenemos una palabra y una expresión de gratitud. Ya. Yo entiendo, mis queridos hermanos, entiendo que hay veces que se hace la invitación y uno tiene una necesidad y la quiere compartir. Pero, ¿saben, hermanos? Encuentro tan sano que nosotros los creyentes respetemos eso. Tal vez algo sencillo, pero que lo respetemos. O sea, si el hermano me está invitando a dar gracias, que yo lo respete. Y si no tengo gratitud, no paso nomás. ¿Ya? Pero no pasar y ocupar un momento en que estamos agradeciéndole al Señor para pedir la oración. Eso se puede hacer después, ¿no? O se puede hacer antes. Se puede decir, hermano, coordinador, quisiera hoy día una oportunidad para pedir una oración. Ya, démosle, ¿sí? Pero ¿por qué ocupar ese tiempo? Ahora, ¿será pecado? No creo que sea pecado el ocupar esa instancia, pero no es bueno, no es provechoso. ¿Ya? Lo que sí es pecado es no tener una razón fuerte, profunda para agradecer al Señor, porque las hay, partiendo por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Lo otro, mis queridos hermanos, lo mismo pasa con la oración, como dije, ¿no? Hermano, hermana, guíenos en una oración de gratitud. ¿Sí? Un minuto menos, 15 segundos de gratitud y luego, Señor, te pedimos. ¿Ya? Una vez estaba escuchando en la oración de la hermana y la hermana se mandó una oración tan bonita de gratitud. Oh, dije, qué hermosa. Y obviamente yo me hacía parte de esa oración, ¿no? Y una preciosa oración de gratitud. Y está terminando. Oh, yo dije, esta oración fue. Y dijo, y Señor, te pedimos. ¡Ah! Al final. Así que ahí agarramos piedra, hermanos, y la lapidamos. ¿Ya? No, pero fue tan cortito que yo creo que eso que le dijo el Señor, Señor, te pedimos que nos ayudes, ¿ya? Pero fue tan cortito, pero su oración fue maravillosa, ya llena de gratitud. Pero bueno, la puede haber terminado con guinda de oro, se dice, ¿no? ¿No? Broche de oro,
¿Broche? Eso, con broche de oro. La puerta terminada con broche de oro, mi hermano. Bueno, no importa, es secundario. Mi hermano Marcelo y mi hermana Sandrita, uno de ustedes dos, no sé. Aquí Sandra está. ¡Uy, qué sapo! No, no, Ya, mi yo hermana Sandra, dele. yo le decía a mi esposo que igual da tanta pena y a veces uno también comete no sé si decirle error o mal, pero que claro, nos dicen, le dan la oportunidad y uno apenas le dice así como, sí, te damos gracias, Señor Todopoderoso, porque eres lindo, y también gracias por mi casa, por mi esposo, por mi esposa, por mi hijo, y empezamos, y uno que así como, es una acción de gracia, porque yo tengo que darle gracias por lo que Él es, por lo que Él ha hecho en mi vida, por lo maravilloso que Él es, por lo incomparable, por lo que hemos estado aprendiendo y a veces uno cae en eso. Yo sé que no es malo darle gracias al Señor por lo que nos ha dado, pero que deberíamos aprender a aprender a dar gracias. Sí. Y uno cae, y uno sabiendo eso, y uno cae también en el mismo juego. Sí. Después llegamos a la casa aquí, Señor, era esa acotación, pero yo se la conté a él, pero él gritó. Está bien, pues así también nos comparte, si podemos compartir acá, no hay ningún problema. Oiga, igual que como todos sabemos, David era un hombre realmente que conocía a Dios y adoraba a Dios. Y en el Salmo 27:4, cuando dice que una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Que realmente para eso nosotros fuimos creados, para disfrutar a Dios, para, Tremendo. como decía, ¿no es cierto?, él, que esa perla de gran precio, ese tesoro invaluable, que es Él, Así es. no es otra cosa que Él. Así es. Qué tremendo, sí. Claro, uno se encuentra en los salmos cosas maravillosas como esa, ¿no? Imagínense. Es la única cosa que le pedí al Señor. Qué tremendo, realmente me impactan expresiones tan poderosas como esa, ¿no? La otra que me deja así como, oye, que es muy parecida, ¿no? Que tiene que ver con mejor es un día, ¿no? En tus atrios. Wow. Y de ahí tenía la perspectiva de tus atrios, ¿no? Era el patio. Nosotros ya no podemos decir eso. Mejor es un día en tus atrios, ¿no? Porque hoy día ya no están los atrios, no está ni el lugar santo. O sea, hoy día tendríamos que nosotros decir, mejor es un día en tu presencia. De hecho, que muchos cantos la han cambiado, eso es cierto, porque a eso se refería David, ¿no? Estaba evocando la presencia de Dios. En fin, maravilloso. Gracias, hermano Marcelo, hermana Sandrita también. Ahora, con respecto a eso, obviamente, mis queridos hermanos, yo puedo agradecer a Dios. Creo que debe ser el énfasis de mi hermana Sandra, ¿no? Yo le puedo dar gracias a Dios por mis hijos, por mi esposo, por todo ello, por los dones incluso que tengo. Pero siempre tiene que nacer del corazón. Pero ¿saben el problema? ¿Qué pasa con esto? Que hay gente que pasa a agradecer y es tan repetitiva. Yo creo que va por ahí el tema de mi hermana Sandra también, ¿no? Que somos tan repetitivos. Y yo he escuchado eso muchas veces, lo vi. Hermanos, ¿qué pasa? Ya. Bueno, quiero agradecer al Señor, que agradezco al Señor por mi esposo, por mis hijos, por esto. Bueno, y esto lo dejo en el nombre del Señor, encontré gloria a Dios, listo. Y, o sea, no, se siente tan vacío, ¿no? Bueno, tampoco yo puedo juzgar porque siento yo que está vacío, ¿no? Pero Dios y la persona saben si lo está haciendo de todo corazón, ¿no? Por eso la idea es con todo el corazón. Si yo voy a expresar, aunque sea por una gratitud pequeña, no sé, un estudiante, le quiero agradecer al Señor de todo corazón porque hoy día me fue bien en la prueba, ¿no? Ya, bien, pero que lo haga con todo el corazón. Que si no se hace con el corazón, no importa lo que mi boca hable, no sirve de nada. No sirve de nada. Así que, hermana Miriam, hermano Norman, no sé. Sí, pastor, la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Sí. La obra de Jesús en la cruz por nosotros, por lo que dijo el hermano Marcelo, que todos los que estamos acá estamos acá por la obra de Jesús, porque si no fuera así, no estaríamos reunidos en este estudio. Así es. Por lo tanto, nuestra gratitud es la consecuencia de eso. Entonces, creo que
si se hace del corazón, como dice usted, no es malo agradecer por todo. Ujú. Porque dice, da gracias a Dios por todo, en todo, ¿cierto? En toda circunstancia, Exacto. en todo momento. Entonces, la obra de Cristo es la consecuencia de nuestras bendiciones. Ujú. Lo importante es entenderlo así, Claro. que nuestro agradecimiento es la consecuencia de lo que Él hizo por nosotros, Eso es, y no porque nos merezcamos esa bendición. totalmente. ¿Me entiendes? O sea, si vamos a suponer, yo doy gracias al Señor porque anhelaba tener un vehículo, Ujú. porque no lo tenía, Ujú. no tanto por lujo, sino por comodidad. Vamos a suponer que hay la Necesidad. iglesia, por necesidad, la iglesia me queda muy lejos y a lo mejor quiero Ujú. llevar a otros hermanos. Doy gracias al Señor por eso, Ujú. porque es consecuencia de la obra de Cristo en mi vida por esa bendición, porque el Señor me dio esa bendición, porque conoce el corazón de cada uno de nosotros, porque a veces se pide, Señor, dame un vehículo para la obra, y resulta que me olvido de la obra, y el vehículo lo uso para todo, menos para la obra. Sucede. Pero cuando de corazón uno lo hace, el Señor bendice, Sí. bendice en la necesidad que uno tiene. Entonces, ahora, si yo voy a dar gracias al Señor porque tenía un autito ahí nomás y me dio unos 0 kilómetros así de alta gama, no sé si era tan necesario. Entonces, creo que nosotros lo primero que tenemos que entender la obra de Cristo para poder agradecer las bendiciones que el Señor nos da sin merecerlas. Ah, sí. Porque muchas veces creemos que nos merecemos eso. Sí. O uno a veces, ¿sabe qué? Incluso, yo no sé si usted se va a acordar. Yo felicité a alguien cuando estábamos en la iglesia de Quique y yo le dije, se lo merece, y usted me corrigió y me dijo que no. Sí, no creo que se acuerde. Estoy hablando de Ricardo. Ya, Claro. Y claro, porque a veces hasta uno hace eso. Ah, te felicito, te lo mereces, ¿no es cierto, no? sí, Pero debemos entender que nosotros no nos merecemos nada, porque el Señor por su gracia y por su gran misericordia nos bendice. Nos bendice y nos da lo que nosotros necesitamos. O también no nos da lo que anhelamos, pero sí lo que necesitamos. Yo siempre le digo al Señor, en este tiempo de calor, si me puede dar un terrenito donde poner una piscina. Pero no hay nada. Entonces yo me dice, bástate mi gracia para aguantar el calor. Entonces creo que eso lo más importante entenderlo, la obra de Cristo para poder agradecer por todo, por el marido, por los hijos, por la casa, por los zapatos, por el vestido, por la comida, pero que es gracias a la obra de Cristo en nuestra vida y no porque yo me lo merezca. sí. Eso va a estar. Gracias, hermana Miriam. Sí, eso es muy importante, el tema de que es todo por gracia, ¿no? Por eso damos gracias. Damos gracias porque sabemos que no lo merecemos y se nos da. Ahí está la etimología de las dos palabras, ¿no? Gracia y gracias. Las dos palabras tienen una raíz, ¿sí? La gracia es lo no merecido, ¿no? Gracia. Y las gracias son por ese favor recibido, ¿no? Es la acción como consecuencia de la gracia. Las gracias son consecuencia de la gracia, ¿no? Como muy bien lo expresó mi hermana Miriam. Otro punto importante que me venía a la mente cuando mi hermana hablaba, y también relacionado con lo que dijo mi hermana Sandra, también va a depender de en qué lugar nosotros demos las gracias. ¿Sí? Yo puse el ejemplo, ¿no? Para que viéramos lo práctico esto, el tema del templo, ¿no? Cuando el hermano coordinador, la hermana coordinadora dice, una oportunidad para dar gracias a Dios. Pero yo sé que usted tiene clarito que la acción de gracias se manifiesta en todo momento, ¿no? Y no en todo momento estamos en los cultos. La mayor cantidad de tiempo no vamos a estar en los cultos. Y por lo tanto, la idea del Espíritu Santo es que nosotros seamos agradecidos y expresemos agradecimiento, por lo tanto, la mayor cantidad de tiempo posible, y eso va a significar y va a tener que ver con, no cuando estemos siempre congregados, sino la mayor parte de nuestro tiempo no lo vivimos congregados, por lo tanto, fuera de la congregación. Es decir, cuando me acuesto, cuando me levanto, eso es importante, ¿no? Lo otro, hermano, sabiduría al dar gracias. Pero esto no delante del Señor, porque ante el Señor yo le lanzo nomás al Señor todo, ¿no? En el buen sentido de la palabra.
¿ya? Sin necesidad, a ver, Señor, ¿me entendiste lo que te quise decir? A ver, déjame explicártelo de otra manera. No, el Señor entiende el lenguaje de acá, hermanos, de nuestro corazón, que se manifiesta en nuestra mente. Pero cuando nosotros estamos delante de otras personas, sí, vamos a hacer pública nuestra acción de gracia al Señor ante la iglesia, ante el resto del pueblo del Señor, ahí yo tengo que ser sabio también. ¿Sí? Miren, yo les voy a contar una experiencia que tiene que ver con mi madre, que la mayoría de ustedes la han conocido a la hijita, ¿no? Y ya ustedes saben que sufrió cáncer de mama, ¿no? Y tuvo que ser operada, ¿ya? Se extirparon, tuvo una extirpación ahí porque era grave el tema suyo. Entonces, en la iglesia donde ella se congrega, hay una hermana que es mucho más joven que ella, que lleva años luchando con el cáncer. ¿Sí? Años luchando con el cáncer. Hay otra hermana que falleció de cáncer en la iglesia donde ella va. Entonces, bueno, yo la apelo como no está, la puedo apelar libremente la hermana Rosa, ¿no? Entonces, ¿qué me dijo una vez la mamá? Me dijo, ¿sabes qué, hijo? Me dijo, tu papá me reta cuando estaba en vida mi papá. Tu papá me reta porque me dice que yo debería pedir una oportunidad adelante, ¿sí? En la iglesia y dar gracias a Dios públicamente porque el Señor te sanó y te libró del cáncer. Y mi papá siempre la cargocea con eso, tenés que ser agradecida. Y la mamá le decía, pero papi, porque le decía papi, pero papi, si yo estoy agradecida, el Señor sabe, yo le he dado gracias al Señor, pero ¿por qué no lo sigo delante de todo? Y ahí la mamá le explicó. Le dijo, me complica agradecer que yo estoy sano, me complica agradecer a Dios que Dios me sanó, sabiendo que hay personas ahí que están luchando contra el cáncer. Yo no sé, espero que ustedes entiendan la idea de ella, ¿no? No es que ella no quisiera agradecer, sino era como decir, ella se sentía un poco así como el Kiko, ¿no? ¿Se acuerdan del Kiko? Sí, que salía con su pelota grande, ¿no? Y todo el resto no tenía pelota, menos el Chavo. Entonces, y ella decía, y Dios sabe y conoce mi corazón. No es que yo no esté agradecida, no es que yo no quiera hacer público lo que el Señor hizo por mí, pero me complica decir, el Señor me sanó de cáncer. Y esa hermana que ha estado luchando tantos años contra el cáncer, la otra hermana que se murió de cáncer, los parientes, bueno, y el Señor, ¿por qué no lo hizo conmigo? ¿Sí? ¿Por qué no lo hizo con mi mamá? ¿Por qué no lo hizo conmigo? Entonces ella prefiere abstenerse de hacer esa acción de gracias públicamente. Ahora, tal vez alguien de ustedes no esté de acuerdo, tal vez otros sí están de acuerdo, pero el tema es que es una relación entre ella y Dios. Ahora, ¿cuál es la motivación? La motivación es no ofender, es no producir daño en su hermano. Y creo que eso honra a Dios, más allá de lo que nosotros podamos pensar, ¿ya? Porque sé que tal vez algún hermano podría, si me escuchara, diría, entonces no podríamos dar gracias por ninguna cosa. No, pero estamos hablando de un tema complicadísimo, ¿no? Que es como lo es la enfermedad del cáncer, ¿ya? Pero hay otros hermanos que tal vez lo hagan. Y si lo hacen con el corazón, ¿sí? Va a honrar a Dios. Pero recuerden que nosotros tenemos que actuar siempre mirando a Dios, pero también mirando a nuestros hermanos cuando se trata de estar congregados. ¿Sí? Por eso también es complicado. Si el Señor me ha bendecido con un auto, yo creo que si alguien tiene acceso a comprarse un auto, porque el Señor lo ha bendecido con eso, ¿no? Sabemos eso, ¿no? ¿Ya? Pero justo como decía mi hermana, miren, no sé, le quiero agradecer al Señor porque Dios me bendijo con, no sé, con un Lamborghini, ¿ya? Con auto última generación, ¿ya? Y bueno, Dios me permitió ganar plata y poder comprármelo, y que ya está mal el enfoque, hermano. Sí, pero el enfoque creo que el problema no fue dar gracias a Dios por el Lamborghini, el problema fue haberse comprado un Lamborghini, ¿sí? Comprarse un auto de 50 millones de pesos, sabiendo que hay tanta necesidad, y sabiendo que puede hacer lo mismo, exactamente lo mismo, y mejor, ¿sí? Con un auto que le hubiera costado 30 millones, 25 millones, una buena camioneta grande, de 3 espacios, o un furgón para llevar a los hermanos, ¿no? Eso. Pero eso pasa no solamente con los autos, pasa con las teles. ¿Cuántos cristianos? No, quiero agradecer al Señor por la tele 4K que me compré, ¿no? Ahora creo que era la 8K. Entonces, cada 2 meses el hermano está pasando a dar gracias a Dios porque está renovando la tele, porque está... En fin, ¿qué sentido tiene eso? Eso no tiene ningún sentido, hermano. El único sentido que tiene eso es vanagloriarse, es pavonearse por lo que tiene. Y eso no honra a Dios. No honra a Dios. Ahora, alguien que lo hace tal vez me dirá, oye, ¿tú conoces mi corazón?
Y yo le diría, claro, no, por eso no estoy hablando de nombres específicos, porque aquí cada uno sabe. Pero la madurez también nos enseña a enfocarnos. ¿En qué momento, delante de quién podemos accionar nuestra gratitud delante del Señor y ser siempre cuidadosos de no ofender a nuestros hermanos, de no hacerles sentir mal, ¿ya? Pero también esto no significa que no vamos a hacer nada por no ofender a los hermanos. Por eso yo les toqué el caso extremo de la enfermedad del cáncer de la mamá, ¿no? Espero que me hayan entendido la idea. Sí, es muy importante que se entienda. Es triste, hermano, por ejemplo, cuando una hermana da gracias. Yo agradezco al Señor porque mis hijos me salieron todos inteligentes. Dios me bendeció con puro hijo inteligente. Y nos falta la hermanita que los hijos le salió porro, ¿sí? Como diríamos antiguamente. Hoy día, gracias a Dios, se ha entendido de que hay diferentes tipos de inteligencia. Pero en mis tiempos, hermano, el que no aprendía matemática era tonto, ¿sí? El que no memorizaba era tonto. ¿Sí? No, hasta lo único que le gusta, no sé, es crear canciones, tocar un instrumento. Son diferentes inteligencias y qué bueno que hoy día se enseñe eso, ¿no? Pero en los tiempos antiguos no era así, hermano, ¿no? Entonces, claro, imagínense, no es malo agradecer al Señor, no sé, porque mi hijo logró terminar la universidad, pero también uno tiene que ser cuidadoso cuando sabe que hay hermanos que sus hijos no pasaron del colegio a la construcción, hermano. No sé si entienden la idea, ¿no? Dios se va a preocupar más de cómo yo puedo afectarle a mi hermano, de cómo yo lo puedo agradecer al Señor. En mi tiempo a solas, en mi lugar secreto, gracias por mis hijos, gracias por esto, gracias por esto. ¿Me entienden, hermanos queridos? Sí, eso. Y por último, con respecto a esto muy práctico, si a usted alguna vez le toca coordinar en el culto, sea cuidadosa, porque hay hermanos que no son cuidadosos con esto. Dicen, hermanos, voy a dar una oportunidad para agradecer al Señor. Ah, no hay agradecidos del Señor esta noche. Y comienza la exhortación, que más que exhortación parecen palos, ¿no? El pueblo del Señor tiene que ser agradecido. Acuérdense de la enseñanza del hermano Pablo del día lunes. Sí, porque tuvo una sacada de ¿cómo no va a haber alguien que se pare? Entonces, después de esa tremenda arenga, hermano, de esa tremenda paliza, se levanta uno. Yo quiero agradecer al Señor. Yo, hermanito, por favor, deje pegarme. Voy a pasar a agradecer. Entonces el hermano más pasó obligado que con gratitud. ¿Entienden, hermano? ¿Sí? Entonces lo importante es que uno le diga a los hermanos, ¿hay alguien que tenga ganas de hacer pública su gratitud esta tarde, esta noche, esta mañana, en fin? Y si nadie, bueno, es decir, sé que en todos nuestros corazones hay acción de gracias, pero tal vez alguien no lo queramos expresar. Bueno, vamos todos a dar gracias, hermanos músicos o yo mismo si estoy dirigiendo la música, listo, vamos a cantar, ¿cierto? O sencillamente vamos a hacer una oración de gratitud todos, hermanos. Levántese y acompáñenme en esta. Todos vamos a agradecer al Señor. Pero la idea es no forzar porque pasa eso, ¿no? Es lo mismo que cuando dile al hermano que está al lado. ¿Por qué me tienen que obligar a decirle al hermano? Hermano, sea agradecido. Díselo a tu hermano. Díselo. Que se lo diga. ¿Cierto? Justamente, veis que la gracia. ¿Ya? Tristemente, todas esas cosas que obligan a la gente, ¿sí?, a reaccionar, no es bueno. ¿Sí? No es bueno. ¿Quién vive? Cristo. A ver, ¿la iglesia está muerta? ¿Qué pasó? ¿Se quedaron en la casa? ¿Quién vive? Pero ¿por qué te tengo que estarte respondiendo si yo sé que Cristo vive, ¿no? Ahora, si dentro de toda la iglesia es común hacer eso, bueno, gloria a Dios, ¿sí? Pero también hay que pensar, ¿cierto? De repente la gente nueva, ¿ya? Pero lo más importante, hermanos, no es obligar a nadie a dar gracias. Porque si se levantó obligado, porque después que lo apalearon, bien apaleado, dio gracias, no me huele a mucha gratitud de corazón eso, ¿no? Entonces, más por obligación. Que Dios nos ayude en eso también, ¿no? En cosas prácticas. Terminamos, hermanos, sobre la gratitud, sencillamente recordando que el pecado de la ingratitud es grave. Es grave porque ofende directamente a Dios. Tiene que ver directamente con nuestro Dios.
con no reconocer sus dones, con no reconocer sus dádivas, con no reconocer su obra salvadora a favor de nosotros, ¿cierto? Como lo dijo muy bien mi hermana Miriam, y lo hemos estado explicando, ¿no? Que provienen de esa obra magnífica, de la obra del Señor Jesucristo. Todo don perfecto proviene y es producto de esa obra magnífica. Y nuestra gratitud, al igual que nuestra alabanza, son la expresión como producto, como reacción ante el gran don de Dios. Y producto de ese gran don de Dios, de todos los dones que Dios nos pueda dar. Amén. ¿Sí? La gratitud es importante. Por medio de la gratitud expresamos adoración. Nuestra adoración fluye a través de nuestra acción de gracias. Fluye, se manifiesta, ¿ya? Porque estamos reaccionando ante sus dones, ante su grandeza, ante lo que les, como decía mi hermana Sandra, agradecerle por cómo Él es con nosotros, ¿sí? Y fíjense, hermanos queridos, cómo, lo vuelvo a decir, lo dije hace un rato atrás, entre más meditamos en la obra del Señor, en la obra del Señor Jesús, más profundo escarbamos. Y se va produciendo en nuestro corazón, en nuestra mente, una profundidad con esto. ¿Sí? Vamos disfrutando más. Va a llegar cada vez un deseo más, ¿sí? Una reacción más rápida de agradecer, de honrar al Señor. ¿Ya? Hay veces, hermano, yo pongo un canto, voy en la camioneta y obviamente hago mío el canto y ahí agradezco al Señor por su grandeza, lo alabo. ¿Sí? Porque Dios ha sido bueno, ¿sí? Y puedo decirle, Dios ha sido bueno, uno de los cantos que cantan nuestra hermana allá en Arica, ¿no? Muy lindo el canto, Dios ha sido bueno, ¿ya? Bueno ha sido Dios. Y cuando hablamos de la bondad de Dios, que la estudiamos, ¿sí? ¿No? La bondad de Dios es algo práctico y tiene que ver con esos dones maravillosos que Él nos da, con sus actos buenos, bondadosos a favor de nosotros. Razones hay para agradecer al Señor, para ser gente que con acciones de gracia adore a su Señor y Rey. Amén. ¿Sí? Bien, alcanzamos a entrar al tercer canal por donde fluye el tercer canal de la adoración, que sería el servicio. Entonces el primero fue la alabanza, el segundo la acción de gracias. Siempre la alabanza y la acción de gracias, como lo vimos, van muy entrelazadas porque se parecen mucho, no son lo mismo. Recuerden que alabanza tiene que ver con la persona de Dios, con sus hechos grandes, que lo manifiestan a Él como un ser glorioso, magnífico. La gratitud tiene que ver con los dones recibidos de parte de Dios, ¿ya? Y el servicio tiene que ver con la reacción, ¿ya? Ante su señorío, ¿sí? Ante su majestad, ante su reinado, dicho de otra manera, en expresar a través de nuestros actos, ¿sí? Actos incluso, actos comunes, ¿sí? Expresar nuestra adoración al Señor, ¿ya? Técnicamente, por así decirlo, técnicamente, hablamos del servicio. Servir. Y servir a Dios, parto diciendo inmediatamente esto, mis queridos hermanos. Servir a Dios no está enfocado en que tengamos un don ministerial. No es lo primero. No tiene nada que ver primero con ser apóstol, con ser profeta, con ser evangelista, con ser pastor o maestro. ¿Sí? Es como creemos nosotros, ¿cierto? Que son los 5 ministerios de servicio. ¿Ya? No tiene que ver con eso, hermanos. Tiene que ver con lo práctico, con lo de día a día, con lo del momento al momento, ¿no? Servir a Dios. ¿Qué significa servir a Dios? Servir a Dios significa actuar, que todas las cosas que hacemos, ¿ya? Las hacemos para Él. Para Él. ¿Sí? Para Él. Por favor, miren, abran su Biblia en Colosenses. Colosenses capítulo 4, hermanos, por favor, si lo pueden buscar. Perdón, capítulo 3. No capítulo 4, perdón, capítulo 3. Vamos a comenzar con los siervos. Veamos un poquito este enfoque que da Pablo
en Colosenses capítulo 3, versículo 22 adelante. Por favor, hermano. Espero que lo tengan. Dice siervos. Siervos está aquí hablando de servidores. Ya puede incluir esclavos también, ¿no? Siervos, los trabajadores, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Fíjense, ¿ya? Temiendo a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón. Aquí está el corazón, ¿sí? Alaben al Señor con el corazón. Agradezcan con el corazón. Sirvan con el corazón. Actúen con el corazón. Como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven, ¿sí? Sirven, ¿ya? Fíjense, hermanos queridos, cómo el énfasis de Pablo es enfocar al ser humano en que actúe, en que haga actos, hechos, y lo haga enfocado en el Señor, y que lo haga, se haga para Él, que Él sea la motivación, la razón, el por qué, el para qué de lo que hacemos, ¿ya? Y en este caso, hermanos, este es un caso bien especial. No sé si ustedes al leer el Nuevo Testamento se han dado cuenta que en ningún momento Pablo hace una proclama en contra, directamente en contra de la esclavitud. Me refiero a la esclavitud terrenal. Aquí está hablando de los esclavos y de los amos, porque en el capítulo 4, versículo 1 dice amos, ¿sí? Saben que el evangelio no es comunismo ni es socialismo. El evangelio tiene que ver con la libertad del ser humano en su realidad espiritual antes que la externa. Y fíjense que aquí Pablo le está escribiendo a los que son esclavos o siervos de otros. No les dice, rebélense. No les dice, el Señor está con ustedes, así que vamos en contra de eso. ¿Ya? Hagan un golpe de Estado, nada de eso. Les dice a los siervos, hagan su trabajo y háganlo enfocado en el Señor. Háganlo como para el Señor. No lo hagan como para sus amos. Eso es complicado. No es fácil, hermano. ¿O sí? ¿Será fácil? Hermano, si no es fácil para un trabajador del siglo XXI como hoy, menos lo va a hacer para un esclavo de ese tiempo. Esto es lo mismo que hoy día le dijeran, sí, el hermano Pablo, tu trabajo tienes que hacerlo pensando en el Señor, para el Señor. Sí, pero es que mi jefe no me está apoyando mucho, no se está portando muy bien mi jefe. ¿Ya? ¿Y eso qué importa? Diría Pablo. Tú tienes que hacerlo para él, Señor. Hermano, tú no conoces, hermano Pablo. Me refiero al Pablo de acá, no a mí. ¿Ya? Al hermano Pablo, al apóstol. No, lo que tú no entiendes, apóstol Pablo, es que los jefes que nosotros tenemos son todos unos usureros, ¿ya? De estos capitalistas acérrimos que lo único que quieren es ganar plata, ni se preocupan de uno, del trabajador. Así que vamos. No, Pablo les dice, no, ustedes tienen que trabajar, ¿sí? No pensando en que van a ser beneficiados. Ni para subir de puesto, ni para que me suban el sueldo. Esa es la mentalidad de Pablo. Pablo está explicando una realidad espiritual. Hermano, y no está, con esto no estoy diciendo, ni creo que el apóstol Pablo o el Espíritu haya querido decir que no pidamos un aumento de sueldo. No significa eso. O que no podamos subir de posición. No. Sino lo que Pablo está diciendo es que no importa la posición que estemos laboral, tenemos que trabajar pensando en el Señor. Y eso hace que un cristiano haga un trabajo de calidad. ¿Y a quién va a honrar eso? A Cristo el Señor. ¿Sí? A Cristo el Señor. Oye, ¿sabes qué? El trabajador anterior que tenía era cascarrayo, huraño, ya reclamaba por todo y tú soy diferente. Parece que me hicieras todo con alegría y por el mismo salario. O eres tonto o ¿qué te pasa?
No, es que yo no lo hago para usted, pues, jefe. Yo lo hago para el Señor. ¿Para qué, Señor? Para el Señor Jesucristo. Dos opciones. El jefe se va a reír y va a pensar por dentro, mejor para mí. Sí, mejor para mí. O tal vez eso haga que el jefe se le mueva al piso. ¡Wow! ¡Wow, hermano! Sí. Es bueno tener trabajadores cristianos. ¿Sí? Ahora, lo triste, hermano querido, es que hoy día está tan desprestigiado el evangélico, ¿no? Ustedes no tienen ni idea de las cosas que yo he escuchado cuando llego a la empresa constructora. Ahí viene, es el pastor, ahí se dicen el pastor. Sí, es el pastor. Ah, el cristiano, sí, de los más chantas. Ese. No, se roba todo, bueno, más barato. Increíble, ¿ya? Y cosas como esa, cosas fuertes. Entonces uno dice, wow, Señor, que realmente prestigiado está el testimonio de nosotros, los cristianos, ¿no? Pero que Dios nos ayude a nosotros, ¿ya? Entonces, la idea del servicio es todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo como para el Señor. Fíjense el contexto, leímos en el versículo 22, ¿no? Vayan un poquito antes, y está en el mismo contexto del versículo 16, que lo leímos para la alabanza y para la acción de gracia. Miren, él dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándose, exhortándose los unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia, ¿ven? En vuestros corazones la salvación, con salmo, himno, cántico espiritual, alabanza. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, aquí está de nuevo, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahí está todo el concepto. Los tres conceptos que hemos estado viendo, alabanza, acción de gracia y todo lo que hacemos, o sea, servicio. Todo yo debo hacerlo como un servicio a mi rey, todo lo que yo hago. En mi trabajo secular, en el templo, en mi casa, ¿sí? Con mis hijos, con mis padres, con mi esposo, con mi esposa, con mis vecinos, servir, actuar. Siempre con una perspectiva de servir a Dios y al prójimo. Pero todo hacerlo para el Señor. Y eso es adoración. Adoración a través de mi servir. De mi servir. ¿Ya? Todo lo que hagan, háganlo para el Señor. Lo leímos también, ¿sí? En Efesios. Lo mismo, ¿no? En Efesios capítulo 5, versículo 19, dice, hablando entre ustedes con salmos, que casi lo mismo que Colosenses, ¿no? Hablen entre ustedes con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, alabanza, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acción de gracias. Y luego más adelante, lo mismo que leímos ahora, ya, sobre los siervos, capítulo 6, versículo 5. Siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de su corazón, como a Cristo. El enfoque es Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, ¿ya? Libre. Bien. ¿Nos queda claro, hermanos queridos, la idea, no? ¿Sí? La idea del servicio. Y aquí entra lo que es todo, absolutamente todo lo que hacemos. Miren, que cambia nuestra forma de hacer cosas cuando las hacemos dedicándoselas al Señor. Y cuando las hacemos porque se nos dijo que las hiciéramos o porque, más triste, porque se nos impuso hacerlo. No sé si entienden la idea, hermanos queridos, ¿sí? Hay una gran diferencia. Es una gran diferencia cuando yo puedo hacer cosas en mi casa, ¿sí? Lo que sea, y lo hago pensando que lo estoy dedicando al Señor, ¿sí? Hermano, esto es como una ofrenda, es como tomar una ofrenda y traerla al altar,
ponerla ahí y que se queme y suba, ¿sí? Suba el humo de mi adoración, porque lo estoy haciendo para el Señor. Esto cambia la perspectiva de un esposo, ¿o no? Cuando hace algo por su esposa. Cambia la perspectiva de la esposa cuando lo hace por su esposo. ¿Ya? Ahora, no es la idea. Ya, ven para acá, te voy a lavar los pies. Ya. Lo hago al Señor, pues ya, tú lo hacértelo a ti. Ah, ya, sácate los calcetines. Tampoco es la idea, hermano, ¿no? Ya, ¿sabes qué más? Ya, hoy día llevar la loza. Sé que estáis cansados. No, no es la idea, hermano, no es la idea. Hay que hacerlo como para el Señor. Y ya significa que tengo que hacerlo con amor, con cuidado. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Cuando yo actúo y le hago algo a mis hijos. Bueno, no tocamos mucho los hijos porque generalmente nace el amor maternal hacerlo por los hijos. Aunque no todas las madres, ya no todas las madres. Es lo mismo cuando uno dice, no, todos los abuelos, todas las abuelas son, sí, recuerden el dicho, corazón de abuelita, ¿no? Pero eso no se aplica a todas. Yo he conocido una abuela, ¿sí? ¡Pa! Chachazo a los nietos, ni me los traigáis. ¿Ya? Y conozco a una bien cercana, no voy a decir que no, no de las que están aquí, pero conozco a una muy, muy cercana. Todos los nietos le tenían miedo. Entonces, puede ser, hermanos queridos, que tal vez como mamá, como papá, por nuestros hijos, pero aún eso que nos nace por nuestros hijos, qué lindo es poder dedicarlo al Señor. Es poder decir, Señor, quiero hacer esto por mis hijos, que los quiero criar para ti, pensando en el Señor. O sea, háganlo para Él, Señor, para el Señor. Y esto en mi trato con mis vecinos, en mi trato, en mi trabajo, en fin, los que son jefes en el trato, ¿cierto? Con los trabajadores, porque después habla de los amos también, ¿ya? O de los, en este caso, el concepto, trayéndolo a un concepto de hoy, sería como el trabajador, ¿ya? Y el patrón, una cosa así, ¿no? Y la idea, hermanos queridos, es que nosotros nos enfoquemos en este aspecto del servicio. Lo vamos a ver un poquito más detenido con algunos ejemplos ya el próximo lunes, esperando que mientras tanto, sí, podamos enfocarnos en esto. Eso es lo que espero, hermanos, que terminemos hoy día pensando en esto, que yo todo, absolutamente todo lo que hago lo puedo hacer para el Señor. Pero no solamente lo puedo hacer, sino que lo debo hacer para el Señor. Vámonos con esto, hermanos. ¿Cuál es mi motivación de hacer cosas? Dios. Y cuando Dios es mi motivación, yo ya no necesito que me aplaudan, ni que me agradezcan, ya no me voy a cansar, ¿sí? Porque yo lo hago y otros no lo hacen. No. Lo hago para Él, Señor. ¿Ya? Así de extremo como dijo un hermano. Cuando el Señor me falle, ahí yo voy a dejar de hacerlo para Él. Pero eso nunca va a pasar, hermanos. ¿Sí? Nunca va a pasar. Bien. No quiero extenderme porque la idea es que nos enfoquemos en el otro tema sin pararlo ya de la próxima semana con la ayuda del Señor. No sé si hay alguna pregunta, algún enfoque que quieran compartir, por favor, hermanos, háganlo. Bien, espero que nos vayamos dando cuenta de cómo la adoración se expresa, ¿no? Esa es la idea. Para entender que la adoración no tiene que ver exclusivamente con las canciones como hoy día se ve, ¿no? No, la adoración es mucho más sublime, mucho más profundo, mucho más amplio, tiene que ver con la forma de vida. Y esta forma de vida se expresa a través de nuestra alabanza al Señor, a través de nuestra acción de gracias y como entramos hoy día a verlo, a través de nuestro servir a Dios. ¿Ya? Bien, oramos al Señor.